Hola, reciban un cordial saludo de parte del equipo de trabajo de la Oficina de Autoevaluación y Calidad en cabeza del profesor Luis Alfredo Guerrero. En este video instructivo, quizás es uno de los primeros video instructivos que nosotros estamos realizando, vamos a hablar acerca de la plataforma del CNA, específicamente de cómo subir la información para aquellos programas que están en proceso de autoevaluación para la acreditación. Hemos preparado entonces este video instructivo para darles a entender a ustedes cómo se compone esta plataforma de CNA, qué fases tiene y cómo va solicitando información y cómo vamos nosotros a alimentar ese sistema con la información que nosotros hemos trabajado a lo largo de toda esta experiencia de autoevaluación. Hay una primera fase que se titula información del programa. Hay una segunda fase en donde se solicita información de autoevaluación, una tercera fase que es la metodología que utilizó el programa para llevar a cabo su proceso de autoevaluación, una cuarta fase que son las valoraciones de factores y características y una quinta fase que es el plan de mejoramiento. Al iniciar la plataforma da la oportunidad, después de aprobadas las condiciones iniciales, de subir el cronograma de actividades. Este cronograma de actividades lo revisa el CNA y está compuesto, entre otras cosas, por el nombre de las actividades que se desarrollan, la fecha de inicio y la fecha final. La oficina ha elaborado una guía que se titula 3.1 Autoevaluación primera parte, en donde está consignado básicamente la organización de toda esta información, es decir, el orden en el que nosotros les vamos a solicitar a ustedes la información. Si bien nosotros hemos trabajado con muchas matrices, con muchos formatos, con muchas guías, ¿sí? Pero esta guía 3.1 Autoevaluación parte 1 nos va a ayudar a nosotros a vaciar la información. Es decir, vamos a organizar la información tal cual la guía 3.1 para que la persona encargada de subir esta información la suba de forma rápida, de forma eficiente y no tenga ella que solicitar a cada momento información, sino que toda esté consignada en esta primera guía 3.1. Como ustedes pueden darse cuenta, aquí está lo que se está solicitando desde la plataforma, es decir, un cuadrito en donde se coloca la fecha de inicio, la fecha de finalización y la descripción de las actividades que se desarrollan. Aquí también se adjunta un cronograma con el nombre del archivo, cronograma de actividades del programa que ustedes vayan a nombrar, ¿sí? Si es el programa de terapia ocupacional, si es el de radiodiagnóstico, es decir, cualquiera que sea el caso. Para eso tenemos una carpetica que les vamos a entregar a ustedes en donde está el cronograma de actividades, que es el cuadro, y también donde está la fecha de inicio, la fecha final y la descripción de cada actividad. Digamos, es un formato que ya está elaborado, simplemente es colocarle y definir muy bien las fechas. Tenemos que tener en cuenta que las fechas estén actualizadas y que sean acordes y coherentes con el proceso que cada programa haya desarrollado. Hay otra parte también que es el cronograma de actividades, que es el anexo número 2, en donde se explica en qué consisten las actividades y también obviamente tendrán que cambiarle el nombre del programa, ¿no? En este caso hemos utilizado como ejemplo el programa de enfermería. A lo largo del instructivo ustedes se van a dar cuenta que hay nombres diferentes de programas distintos. Después de eso, la plataforma solicita una información relacionada con el comité de autoevaluación. La guía 3.1 entonces le facilita a usted los datos que se necesitan para ese comité de autoevaluación. Entonces ustedes pueden darse cuenta aquí que es el nombre del comité. Aquí ustedes le colocan este mismo nombre, cambiándole aquí el nombre del programa, la dependencia a la que está escrito, el comité, el nombre responsable, el cargo, bueno, etcétera, de todos los datos que ustedes ya conocen de su comité de autoevaluación. Los integrantes en esta parte de aquí, en la misma guía 3.1, les da un espacio para colocar aquí el nombre y apellido de los integrantes del comité, el cargo y la dependencia a la que está escrito, que en este caso sería la facultad o el programa como tal. Después de eso, la plataforma emite una nota importante que la voy a leer en este momento. Dice: en esta pestaña usted podrá ingresar la información cualitativa y cuantitativa del programa académico en proceso de acreditación relacionada con los factores
que el CNA ha identificado como centrales en el servicio educativo. El análisis de estos factores permite apreciar las condiciones de desarrollo de las funciones sustantivas del programa como docencia, investigación, extensión o proyección social, y al final del recuadro dice: recuerde que por cada factor y características nuevas usted podrá ingresar información que dé cuenta del cumplimiento de las mismas. Es decir, el sistema le da a usted la oportunidad, o le da la oportunidad al programa para que pueda subir un nuevo factor o una nueva característica en el caso de que se requiera. Hasta el momento, digamos que no se ha utilizado un factor número 11. Ustedes saben que son 10 factores, pero hasta el momento, digamos, los programas no han creado un nuevo factor y por lo tanto tampoco han creado nuevas características. Luego el sistema solicita entonces información para la autoevaluación, la metodología, la valoración de factores y características y un plan de mejoramiento. En este video instructivo vamos a hablar acerca de la información para la autoevaluación y la metodología. Entramos entonces a la pestaña de información para la autoevaluación, en donde ya tenemos cargados nuestros factores y nuestras características, y el sistema da un espacio en donde dice de manera sucinta: describe el cumplimiento de las características. Aquí quiero hacer una aclaración. En esta parte, aunque dice describa el cumplimiento, en realidad lo que se está solicitando no es el cumplimiento de las características, sino es describir simplemente la característica de una forma muy general, no dar un análisis o no dando una interpretación acerca de esa característica. Digamos que en ese momento, cuando nos piden la información de la autoevaluación, no se ha hecho ninguna calificación, no se ha hecho ninguna recolección de información por parte de los diferentes actores como estudiantes, egresados. Hasta este momento, digamos que no se ha aplicado ningún instrumento de evaluación, digamos, de calidad en cada uno de los aspectos, características y factores. Por lo tanto, simplemente es una información general de esa característica. Da también un espacio para adjuntar los archivos, entonces ustedes pueden, o los programas tienen que adjuntar los archivos que den cumplimiento o que permitan describir esa característica, sea un cuadro maestro, sea un reglamento estudiantil, o sean las políticas que se establecen de acuerdo a esta parte de aquí de estudiantes. Lo pueden ustedes adjuntar en esta parte de acá. Solicita en este factor de estudiantes una información. Esta información, como ustedes pueden darse cuenta, en donde está el año, el periodo, estudiantes inscritos, matriculados a primer semestre, egresados, graduados, admitidos, todos estos datos de aquí ustedes los pueden encontrar en los cuadros maestros que ustedes ya conocen. Aquí estoy abriendo un cuadro maestro para dar simplemente un ejemplo, y ustedes pueden darse cuenta que toda esa información que solicitan aquí, como el año, los estudiantes inscritos, todo lo encuentran ustedes aquí en esta parte. Admitidos, matriculados a primer semestre, egresados, graduados, retirados. Aquí está la tasa de deserción también. Los estudiantes de otras IES, de otras instituciones de educación superior nacional e internacional, están aquí. Todos estos datos son los que están acá. Por lo tanto, este cuadro se lo diligencia con la ayuda de los cuadros maestro actualizados. Es decir, en este momento actualizados es 2018-2. Profesores también es otra parte que solicita el programa. Aquí el programa, o bien la plataforma, solicita agregar docentes visitantes. Ustedes pueden darse cuenta aquí en los cuadros maestro que hay una parte en donde habla de la planta docente, donde están los nombres de los docentes, y también hay una parte que son los docentes visitantes, ¿no es cierto? Que creo que están acá en el cuadro número 12, que son profesores visitantes. Como ustedes pueden darse cuenta, toda esta información está en los cuadros maestros. Pasamos entonces al factor de procesos académicos. No olvidemos que estamos en la primera fase, que es información de autoevaluación. Y aquí pide, entre otras cosas, lo relacionado con investigación, con las publicaciones, con la extensión, con convenios y alianzas, innovación. Entonces, estas características, llamémoslo así, o estas plantillas o esta información que pide la plataforma, las tenemos nosotros consignadas en nuestros cuadros maestros, ¿no? En este caso, por ejemplo, vamos a mirar lo de investigación y publicaciones.
está en el cuadro de proyectos de investigación, en el cuadro número 7. Hay una parte también que es de extensión propia del programa, también está en la parte de proyección o extensión, proyectos de extensión o proyección social. Ustedes aquí tienen toda la información que requiere la plataforma. Están convenios y alianzas, también hay un cuadro que habla de convenios y alianzas, que es el cuadro número 11. Pide también las innovaciones del programa, esas innovaciones también están en el cuadro número 10, que se titula Innovaciones del programa. Como ustedes pueden darse cuenta, entonces toda esta información está consignada en sus cuadros maestros, ¿no? Luego pasamos a la metodología. La guía 3.1 entonces también le ayuda a usted. Aquí están todos los cuadros que se miraron en el instructivo. De manera sucinta describa el cumplimiento de las características. Bueno, ustedes ya lo tienen eso, de los 10 factores. Y pasamos al tema de la metodología de la autoevaluación, donde están los objetivos de la autoevaluación. Y aquí dice entonces váyase al anexo 4 de esta guía. Entonces en el anexo 4, después de los objetivos de la autoevaluación, después del comité de autoevaluación, están los objetivos de la autoevaluación y ya están aquí consignados claramente. Son 6 objetivos de autoevaluación que ustedes los tienen que anexar a esta guía. Luego viene la descripción de la metodología, que está en el anexo número 5. También ya está listo el anexo número 5, en donde describe la metodología de la autoevaluación. Aquí lo que pedimos es que ustedes lo lean, de que ustedes lo socialicen con sus demás docentes en el equipo de trabajo del comité, que lo analicen y que ustedes lo interioricen y que puedan ustedes empoderarse de esta metodología para que en un momento el par pregunte, ustedes puedan dar razón de cuál es en sí la metodología que nosotros utilizamos y corregir esta partecita de aquí. Aquí iría el nombre del programa que está, digamos, diligenciando esta guía. Luego la plataforma pide, después de la descripción de la metodología, unos instrumentos y fuentes de información. Eso también está en esta guía 3.1. Aquí ustedes miren un cuadro en donde les piden el nombre del instrumento. El nombre del instrumento puede decir encuesta docentes o encuesta egresados o grupo focal a profesores, o bueno, etcétera. Aquí ustedes colocan el tipo, ¿sí? Entonces colocan ustedes grupo focal estudiantes y aquí sería grupo focal. Y la descripción, cómo hicieron la aplicación de esa técnica de recolección de información. Por ejemplo, en la descripción pueden ustedes consignar las características de la encuesta que utilizaron. Por ejemplo, si ustedes utilizaron una encuesta para estudiantes, entonces cuántos ítems tenía dicha encuesta, a cuántos estudiantes se aplicó, ¿sí? En el caso de que el número de estudiantes sea alto, lo podemos registrar allí. ¿Sí? Hay programas que aplican al 100% de sus estudiantes. Entonces, ese dato es muy importante para colocarlo en la descripción. Ustedes miran que hay algún otro elemento que nombrar en el momento en que se aplicó ese instrumento, también podría describirlo allí de manera muy general. Se adjunta también una plantilla que se denomina tal cual acá el nombre, ¿sí? En este caso, por ejemplo, encuesta a docentes, y se anexa. Lo que se anexa es el formato en donde están las preguntas. Anteriormente se utilizaba la plataforma Platón, entonces se bajaba de allí el cuestionario, ¿sí? Hoy en día ustedes deben tener el cuestionario en Word, digamos en donde están todas las preguntas. Simplemente no vamos a utilizar las respuestas, sino simplemente las preguntas. Las preguntas, es decir, la plantilla en donde está cada una de las preguntas o las afirmaciones que se utilizaron. Luego el sistema le pide unas fuentes de información. Ustedes ya conocen que hay 2 fuentes de información. Una es no documental, la otra es documental. Eso también está explicado dentro de esta guía. Entonces, ¿cuáles son los documentales? Documentos importantes, políticas, por ejemplo, la historia del programa, o si usted quiere mencionar algunos procesos o políticas, normas, estadísticas o resultados de gestión del programa. Todo eso entonces son fuentes documentales, ¿no? Por ejemplo, el PI, el PEP,
los reglamentos estudiantiles, el reglamento de docentes, etcétera. Todos estos documentos que para usted fue importante conocer, que usted utilizó para poder facilitar la descripción de la calidad del programa como tal. En las fuentes no documentales, es decir, las personas a las que ustedes les aplicaron los instrumentos, personas, docentes, egresados, empleadores, etcétera. Seguimos entonces. Luego el sistema pide los métodos de ponderación y gradación. Eso también está dentro de nuestra guía. Aquí están los métodos de ponderación y gradación. Ustedes tienen que leer esta guía y también remitirse al anexo número 6 de esta guía, en donde se encuentra una descripción de la escala de gradación que puede incluir en este recuadro, ¿sí? En esta primera parte dice: teniendo en cuenta que la ponderación es la asignación de pesos distintivos a las diferentes características que resultan del análisis cualitativo de la incidencia de cada característica en una totalidad determinada por la naturaleza del programa y por el proyecto institucional, justifique de forma sintética el método utilizado. No quiere decir que vamos a copiar simplemente lo que está aquí en este recuadro y lo vamos a dejar así, sino que nosotros tenemos que justificar aquí de forma sintética el método que se utilizó. Y aquí en esta parte, si va en el anexo número 6, está descrito la escala de gradación, que es la que nos permitió a nosotros dar la calificación y dar también el grado de cumplimiento a cada una de esas calificaciones numéricas. Luego está la parte de ponderación de factores y características. Esto tampoco tiene mayor misterio, ustedes ya lo hicieron desde el comienzo de todo este proceso de autoevaluación, en donde le colocaron el peso a cada uno de los factores, aquí como muestra este cuadrito, ¿sí? Un peso que sumado todos los pesos da 100, y la justificación, es decir, el por qué le dieron ustedes un peso de 8, un peso de 7, un peso de 5, ¿sí? Y también el peso que le dieron ustedes a cada una de las características y el por qué le dieron ese peso. La justificación no debe ser pues una hoja o 2 hojas, no debe ser tan extensa, sino una justificación que dé claridad de por qué usted le colocó ese peso a esa característica. Hasta ahí hemos terminado ya con esta primera parte de la metodología de la plataforma del CNA, y los esperamos pues en otro video tutorial en donde vamos a tratar los temas propios ya de la valoración de factores y características. Hasta una nueva oportunidad, un abrazo, y esperamos que este proceso sea muy fructífero, que dé muchos frutos, sobre todo a los docentes, que les permita conocer, reconocer las fortalezas, las debilidades de su programa, y que ojalá con estos videos instructivos también podamos dar parte también de nuestra asesoría y explicarles a ustedes cómo se hace toda esta subida de información. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.